Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por darse este tiempo para que podamos charlar un poco más acerca de esta maravillosa planta, esta maravillosa gramínea, el bambú. Vamos a iniciar, eh, ya se irán sumando poco a poco sus compañeros, pero pues en honor siempre a la puntualidad, ¿no? Vamos a iniciar con esta charla, mm, que viene mucho a una pregunta que nos hacen respecto al bambú y su capacidad de que pueda ser usado como material de construcción de forma tradicional o de forma común, digamos, ¿no? Y pues obviamente les vamos a decir que sí, que el bambú puede ser este material de uso tradicional en las construcciones, puesto que así lo ha sido a lo largo de miles de años. Incluso en México tenemos vestigios de construcciones prehispánicas con el uso del bambú, ¿no? Y técnicas constructivas muy interesantes que en Octat estamos intentando también rescatar a través de los proyectos y las alianzas que estamos generando con otras personas que también están muy involucradas en esta planta. Y surge mucho esta duda, ¿no? Si realmente puedo construir con bambú, si el bambú es algo para mí, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que sí, y, y vamos a ir con esta charla un poco llevándola a través de la historia de Octad y por qué le estamos diciendo que sí, que todos podemos construir con bambú. Creemos que todos podemos construir con bambú, así como Ratatouille creía, bueno, o su chef, ¿no? Creía que todos podían cocinar. Pues yo también creo que todos podemos construir con bambú. Y quiero a través de estas historias irles más o menos asentando esta idea y que me platiquen al final si están de acuerdo o no. Y pues realmente, para ser honestos y empezar con esta historia bien, ¿no? Hay que poner en claro que vivir del bambú en la actualidad es complicado, no es algo sencillo. ¿Creemos que va a ser una respuesta contundente? Claro. Creemos que pronto va a suceder algo y cada vez más personas vamos a empezar a construir con bambú y eso se va a hacer un movimiento y, y los bambuceros vamos a ser las personas con mucha más lógica en los procesos constructivos y entonces creo que pues después sí tendremos toda una revolución, ¿no? Que estamos dando paso a paso. Si bien hoy es complicado, es cierto, es muy posible. Ya muchas personas estamos viviendo a través de de esta gramínea, ¿no? Y cada vez vemos que tiene más impacto. Pero hace 20 años, que más o menos es cuando empezamos a dar estos talleres, evidentemente no había ningún conocimiento del bambú y no había tanta esta noción de que la arquitectura podía ser realmente algo perjudicial al ambiente, o como que arquitectura y sustentabilidad pues no tenía mucha relación. Arquitectura y depredación de ecosistemas no había relación, no lo veíamos esa relación en ese entonces. Y queríamos con estos cursos, pues por un lado, pues también sobrevivir. Siendo honestos, como les decía, si ahorita es complicado, es viable, pero complicado aún, hace 20 años era súper complicado. Entonces tenías que tener múltiples empleos para poder poco a poco entonces con esto ir pues salvando el mes, ¿no? Entonces pues éramos arquitectos, éramos dibujantes, secretarios, éramos profesores de la universidad, hacíamos muebles, hacíamos muchas cosas y no daba, ¿no? Entonces empezamos con eso los talleres también, mucho como para empezar a generar esas ideas, ¿no? Entonces fue alrededor del 2005 más o menos, ¿no? Que empezamos a generar estos talleres y los diseñamos para arquitectos, ¿no? Con un lenguaje muy técnico, con una estructura que un arquitecto pudiese entender claramente. Y convocamos este primer taller. Sin embargo, en este primer taller, si bien sí se inscribieron algunas personas, no se inscribió ningún arquitecto, ningún ingeniero, ¿no? Porque en ese entonces, pues no pintaba nada, ¿no? O sea, parecía como una broma, ¿no? Y parecía que no tenía futuro. Entonces la arquitectura estaba muy alejada de estos procesos, ¿no? Pero tenía inscritos, ¿no? Y de repente, pues, una era una ama de casa, otro era un jubilado, otra era un psiquiatra, otro era un abogado, otro un contador, y otro con un papá con su hijo, ¿no? Y dices, ok, ¿no? Qué extraño grupo, ¿no? No tengo un grupo homogéneo, ¿no? Si no tengo en nada, ni en edad ni en género, ni en estatus económico, ni en conocimientos, ni en nada, ¿no? Había personas que habían construido,
Y hay personas que nunca habían construido, pero querían construir su casa, ¿no? Em, entonces, pues desde ese momento y conforme también íbamos construyendo, evidentemente creemos que, pues si vas a compartir conocimiento es porque lo estás poniendo en práctica, ¿no? Porque si no, un conocimiento que no se está validando constantemente es un conocimiento peligroso y mucho más en estas técnicas constructivas que pues son realmente innovadoras. Es extraño porque lo hemos ocupado durante miles de años, pero se ha perdido ese conocimiento a raíz de muchas cosas que les voy a comentar ahora, si me lo permiten. Voy a compartir la pantalla para empezarles a comentar unas breves historias de por qué creemos que todos podemos y todos no solamente podemos, sino que también debemos construir con bambú. Espero que lo piensen igual. Entonces estoy compartiendo pantalla. Por favor, nada más con una manita en alto. Confírmame que la están viendo. Ok, perfecto. Permítame tantito. Ok, ahí estamos entonces. Súper. Muy bien, pues entonces, bienvenidos a esta charla, ¿no? ¿Puedo construir con bambú? Descubre si es la opción para ti o no. Mi nombre es Ricardo Leiva y estoy bien contento de poder estar charlando con ustedes. Pretendemos hacerlo cada semana, pero a veces se nos complica mucho por la chamba. Pero aquí estaremos, aquí estaremos. Esta es nuestra primera plática con ustedes a este respecto. Y claro, puedo construir con bambú, pues nosotros pasamos por eso, ¿no? En la universidad, obviamente, nadie nos enseñó nada de esto del bambú, pero tuvimos una situación en la cual fuimos a comprar nuestro bambú. No sabíamos que había bambú, ¿no? Y de repente, pues, nos enteramos de que había bambú y que había mucho bambú en Veracruz, que no está lejos de Cuetzalan, ahí es donde estábamos construyendo por primera vez, ¿no? Y compramos este bambú y se nos prometió una capacitación que nunca llegó. Llegó el bambú, pero no llegó la capacitación. Y también nosotros teníamos un tiempo de entrega y el cliente, que en ese caso era la cooperativa Tosepan, también pues tenía un límite presupuestal, que ellos pues, ya habían pagado este material y ahora ya lo tenían allí y pues tenemos que usarlo. Entonces no hubo de otra. En ese momento, estamos hablando sobre el 2001, 2002 más o menos, no hubo otra que subirnos, que dejar la computadora, ¿no? Dejar la sombrilla y subir con unas escaleras, con un bambú, con un taladro, a ver cómo usar este material que desconocíamos completamente. Nosotros no diseñamos esta construcción pensando en el bambú. Nosotros habíamos pensado en madera, pero la madera pues ya se consideraba tala ilegal en la zona, entonces ya no era una propuesta factible y tuvimos que buscar un sustituto a esta madera y salió el bambú, que sí es un gran sustituto, pero nosotros nos enfrentamos pues directo a una puerta cerrada, puesto que tuvimos que empezar a pensar cómo usar este material. No teníamos ni idea. Tuve la fortuna de conocer en ese momento a Braulio Telles, un gran albañil de Sinacapan, con el cual pues nos subimos y pensábamos y decíamos y empezábamos como a desarrollar esta intuición, que es lo que voy a estar hablando mucho esta charla, ¿no? Esta intuición constructiva y pues lo resolvimos, ¿no? Si ahorita lo veo y me da mucha risa, pues por las soluciones constructivas que habíamos logrado en ese momento. Yo veo esta foto, que recuerdo que la tomé con mucho cariño en ese momento porque dije, lo logramos. Hemos podido construir un techo con bambú, ¿no? Ahorita veo muchísimos defectos, veo muchos errores, digo, "Oh", ¿no? Pero obviamente, ¿no? Entonces, nos enfrentamos a este material. De entrada nos enfrentamos a este material y una vez que lo hicimos, que quedamos cautivadísimos, ya no lo pudimos soltar, ya no pudimos soltar este material porque le encontrábamos cada vez más lógica. Encontrábamos mucha más lógica en usar este material que en seguir usando cemento y acero, ¿no? Entonces, estas son las primeras cabañas que hicimos. Este es un producto de mi tesis de licenciatura en arquitectura con Ibero de Puebla, que se construyó y que la construimos nosotros, ¿no? Con toda mi experiencia del mundo y tal, pero ya es un proyecto ya de más de 20 años que sigue dando lata, por supuesto, ¿no? Pero pues que ahí va avanzando y que ha sido como una buena experiencia al final, ¿no? Están muy operativos, son las cabañas, ¿no? Un proyecto muy interesante de turismo,
Si quieren conocer, si no han conocido Cuetzalan, les recomiendo mucho que se hospeden aquí con la cooperativa, que tienen muchos servicios y pues mucha experiencia en la zona, para que realmente hagan un turismo consciente. Con ellos, pues, ¿no? Con ellos, que la verdad es que también en Cuetzalan la gente no quería trabajar con el bambú, pensaban que el bambú pues, era un estigma de pobreza y preferían no usarlo, porque ellos querían block, porque el block y el acero era lo que entendíamos como los modelos de desarrollo, ¿no? La arquitectura tradicional ahora es de block y de acero. Y entonces los albañiles simplemente no estaban con nosotros y la gente que se quedó a trabajar con esta obra y las que seguimos, pues eran principalmente campesinos, campesinos que pues desgraciadamente la crisis del café pues hizo que dejaran de producirlo y se incorporaran a esta nueva actividad. Y nos dábamos cuenta, ¿no? Que poco a poco había gente que podía hacer mejor cosas que otros, ¿no? En técnicas del bambú, ¿no? De cómo repellar entre bambúes, pues Don Toño Reyes, de Tepetzintan, una persona que es uf, de edad, pero Ay, perfecto. de edad, pero muy cuidadoso, podía seguir trabajando, podía seguir en la obra, ¿no? O Valencia, que se hacía muy bien con las ventanas, entonces ya pues, se hacía como el otro empleo, ¿no? Entonces veíamos como arquitectura y empleo tenían como también una relación, ¿no? Con los mismos cafetaleros, ¿no? Se fue construyendo estas otras cabañas, inspirados mucho en formas de su cultura, ¿no? Como el pico del águila, como una serpiente, un caracol, y con técnicas pues, de cestería, pues también eso lo conocen, como hacer cestos, esos cestos en donde cargan la fruta y tal, ¿no? Pues eso nada más lo trasladábamos a la arquitectura, que yo creo que ahí está mucho el secreto, ¿no? De por qué le estamos contando que ustedes pueden construir. Primero porque no vamos a construir con concreto, no vamos a construir con acero, sino vamos a construir con bambú. Y construir con bambú es construido de otra manera, ¿no? Primero les fui diciendo, ¿no? O les voy a seguir diciendo que es en todas las obras, en cada proyecto, tenemos que pensar cómo resolverlo, cómo hacerlo. Siempre la mente está ahí. Y los trabajadores también están ahí, ¿no? Las soluciones son soluciones integrales con todo el equipo de trabajo, porque no hay un manual que te diga, justo así tiene que ser. No, porque cada obra de Octad es distinta, cada obra de Octad tiene un reto distinto, ¿no? Y entonces, pues los trabajadores que estamos en Octad, pues siempre estamos pensando cómo resolver las cosas de una mejor manera. Es muy interesante y quedan, hacen estructuras de cestería, ¿no? Y evidentemente, pues no estamos haciendo cuadrados ni les proponemos cuadrados, que sí se pueden hacer, sino les proponemos que para que tú puedas construir con bambú, también tenemos que entender que hay formas que son más fuertes y hay formas que son débiles. El cuadrado, el rectángulo son formas débiles. El círculo y el triángulo son formas fuertes. Entonces, si tu proyecto se acerca mucho al triángulo, se acerca mucho al círculo, estamos haciendo formas fuertes, ¿no? Nos inspiramos mucho en los nidos, estudiamos mucho los nidos, los caracoles, ¿no? Cuáles son sus formas, sus nervaduras, y las vamos replicando. Al final ahí hay una sabiduría milenaria que más que cerrar el ojo, pues hay que estar muy abiertos a ese conocimiento, ¿no? También, ¿no? Grupo de campesinos que en una secundaria, con sus hijos, con sus hermanos y tal, en una capacitación, se construyeron todos los muros de sus cabañas. Pues, ellos estaban empezando unas cabañas, un proyecto de turismo rural, y entonces pues lo construyeron ellos mismos, ¿no? Entonces, en un evento ahí en la secundaria, ¿no? En donde pues, se convive en las generaciones que sean, ¿no? En un espacio, ¿no? Con un objetivo. Aquí nos vemos trabajando padre e hijas, ¿no? Haciendo el tejido de las reglillas, esos son los paneles prefabricados. Les decía que si quieren hacer cuadrados, pues sí, también se pueden hacer. No es la forma más fuerte, pero también se pueden hacer, ¿no? Y aquí vemos como un panel, ese es el panel prefabricado, se une con otro panel prefabricado de este lado y así vamos estructurando toda la cabaña. Con técnicas constructivas muy sencillas, muy intuitivas, ¿no? Ese tejido es uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, y cuando regresas, regresas al revés, y vas haciendo ese petatillo, el tejido de fibras, ¿no? Que después se va a ir repellando y ya hace un concreto ecológico, digamos, ¿no? Ese es el resultado de sus cabañas, ya terminadas, hechas en comunidad.
Otro punto interesante, nos tocó descubrirlo en Oaxaca, nos llamaron a Oaxaca para dar un curso de tierra, nos sorprendió muchísimo, ¿no? De adobe, porque querían construir con adobe, pero ya la gente en las comunidades ya no sabía usar el adobe, ya no sabía usar la tierra. En un par, en un par de generaciones hubo ahí sí, una ruptura en la transmisión del conocimiento y de repente un conocimiento milenario que era cómo hacer adobes se pierde en una comunidad, ¿no? Entonces empezamos de nuevo, entero, a decir, oye, pues cómo es la tierra, cómo estudias la tierra, cómo la pegas, cómo la cuidas. Y por favor, ahí sus micrófonos, gracias. Y Y claro, pues es como un poquito retador porque nosotros vimos construcciones de adobe de más de 100 años en perfecto estado, pero ellos ya no sabían las fórmulas, ellos ya no sabían las normativas, nada, pues no sabían como los consejos, ya se había perdido todo. Entonces empezamos desde el principio, de cómo se calibra una tierra, sabemos cómo está compuesta una tierra y si es apropiada o no para construcción, las pruebas básicas, ¿no? Y también sistemas constructivos básicos, que son las dos cosas también que vamos a estar hablando, ¿no? Primero, el bambú es un material que es muy fácil de usar, ¿no? Hay muchas formas de cómo usarlo. Y la otra son las técnicas constructivas, que también hay técnicas constructivas que son más sencillas que otras, que ocupas menos material que otros, ¿no? Por ejemplo, las estructuras recíprocas construidas desde hace muchísimos años en Asia, ¿no? Y basadas pues, en estructuras tradicionales, pero que después Leonardo da Vinci las fue desarrollando muchísimo más y hasta la fecha se siguen desarrollando patrones muy interesantes de estructuras recíprocas, pero que al final son muy sencillas de hacer, muy ligeras y muy resistentes, ¿no? Entonces ahí con esos cursos empezamos, ¿no? También a ver otras opciones de cómo podemos ir construyendo en este caso, este árbol que había en abundancia. No recuerdo bien si era Yenagati o la Shigiri, ya me recordé. Pero al final, pues validando, ¿no? También es muy importante como estas técnicas constructivas, pues al final son muy resistentes y fáciles de hacer. También hemos tenido experiencias con jóvenes, ¿no? Donde también les enseñamos cómo poder construir pequeños domos, no sino pequeños domos. Y también con jóvenes, ¿qué era de primaria, sexo de primaria más o menos, logramos construir un domito. Entonces, ese es un grupo de mujeres en Santana Nichi, en el Estado de México, también, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos una obra, obviamente nos llevamos a un personal técnico capacitado, por supuesto, ¿no? A lo mejor que tenemos siempre. Pero también nos gusta mucho contratar a la gente local y capacitarla, ¿no? Entonces, seguimos desarrollando como esas técnicas, pues, de cómo generar ciertas prácticas para que puedas aprender de forma, como les digo, intuitiva, porque también luego ellos se ponen, oye, y si mejor lo hacemos así, y lo buscamos, porque hay muchas formas de cómo hacerlo bien, ¿no? Lo que tenemos que desarrollar más bien es como esta intuición, este pensamiento, estar ahí involucrado, porque eso es lo que hace el bambú. El bambú no te va a exigir fuerza física, pero sí te va a exigir paciencia, te va a exigir una concentración, ¿no? Cosas pues, distintas y bastante padres, ¿no? Otras experiencias que también hemos tenido en este caso con un grupo de voluntariados, ¿no? Que venían de Santander para apoyar en una construcción en esa comunidad. Entonces, lo que nosotros decimos es que todos podemos construir con bambú porque el proceso constructivo abarca muchas cosas, como esta niña que está lijando el bambú. ¿Está participando en el proceso constructivo? Sí, ¿no? Pero no está a 3 niveles con una mano, ¿no? Y un taladro, no, no. Está en su nivel aprendiendo, siendo parte del proceso constructivo. Entonces, todos podemos ser parte de ese proceso constructivo e irnos especializando en esto, por supuesto. El bambú, una de las grandes ventajas que vamos a ver es la ligereza, ¿no? Notemos, por ejemplo, ¿no? Cómo la señorita está cargando el bambú, ¿no? Con otra persona atrás, es una pieza de 6 metros, ¿no? Y la está cargando con relativa, pues, comodidad, porque el bambú casi no pesa, y cuando seca pesa menos. Entonces, esto simplifica el proceso constructivo, ¿no?
pues porque lo puedes manipular, lo puedes cargar, lo puedes sacar, lo puedes subir, bajar, pues, porque pues, pesa poco, ¿no? Y al pesar poco, pues también las cimentaciones no se requieren tan complicadas. La cimentación está determinada por el peso de la estructura, con todas las cargas que ésta va a recibir, y por la capacidad del suelo de soportar peso. Y entre menos peso tenga la estructura, menos necesidad de carga tenemos en el piso. Entonces ahí va simplificando mucho tu proceso constructivo también el bambú. Muy bien. Y vemos nuevamente, ¿no? Pues desde el corte, ¿no? En varias experiencias que hemos tenido, digo, llevamos muchos años ya dando talleres, ¿no? Entonces, en esas experiencias, pues vemos como poco a poco también, pues la mujer se va involucrando en esos procesos constructivos que antes, pues estaban como muy acotados al hombre, ¿no? Porque pues, se empezaba a fuerza y tal, ¿no? Con el bambú no. Con el bambú no es tanto la fuerza que requieras como la paciencia, como el esmero, como la dedicación a algo que estás haciendo, ¿no? Que en este caso, pues estamos cortando el bambú, ella está perforando con un taladro, ¿no? Perfectamente, ¿no? Para poder hacer una estructura. Entonces, como les digo, la capacidad física, obviamente, pues hay que tener cierta capacidad física, por supuesto, como todo proceso físico, pero con el bambú es lo más sencillo, de lo más sencillo que nosotros hemos conocido. Y vemos pues también, ¿no? Lo que les comentaba, que no solo que es que la mujer, ahora nosotros tenemos también una cuadrilla de mujeres trabajando, ¿no? En obras, ¿no? Pero también como pues la edad, no importa la edad que tengas, si es muy joven o no, puede ser parte del proceso constructivo, ¿no? Porque también nosotros como que defendemos mucho que la arquitectura no es la industria de la construcción, sino es un proceso que amalgama a la sociedad o debería de amalgamar a la sociedad a través de esas expresiones constructivas en las cuales pues, se pretende también un convivio, ¿no? Entre pues, padre e hijo, madre e hija, ¿no? Pues, haciendo una estructura, pasando el tiempo, ¿no? Generando cohesión social, que la ONU lo marca como algo muy importante, el tejido social como algo muy importante para pues, enfrentar las adversidades climáticas que ya estamos viviendo en todo el planeta, ¿no? Y bueno, y hay de niveles a niveles, ¿no? También hay personas que ya pues, saben construir, entonces ya se suben, ya ganan taladro, ya perforan, entonces pues hay como niveles. Entonces la idea es que vamos participando en ese proceso constructivo y nos vamos como también nosotros capacitando más para poderlo lograr. Otra de las experiencias pues, agradables que tuvimos en cuestión de la capacitación con Bambú fue el tener la oportunidad de darle esta capacitación a jóvenes en situación de calle. Entonces la idea era como generarle habilidades que también le generen permanencia, ¿no? Eh, Opciones de permanencia, ¿no? Entonces, ¿qué tal? La hipótesis era, ¿qué tal si ellos aprenden a hacer muebles de bambú, accesorios de bambú y empiezan a generar pequeñas empresas, ¿no? Eh, Fue muy interesante, la verdad es que ellos aprendieron rápido, empezaron a hacer cosas, empezó a vender algunos muebles, empezó como la rueda de andar, pero lamentablemente este era un programa pues, apoyado por gobierno con una temporalidad muy acotada y no pudo llevarse a cabo, pero no dejamos de tener el dedo en el renglón en hacer justamente esto, ¿no? Ya en montar en talleres de transformación que cada vez atinan más a grupos vulnerables, generando opciones de permanencia, ¿no? Este es San Mateo del Mar, en Oaxaca. Los icots, ¿no? Una cultura súper interesante que viene migrando, me parece que desde Chile, y ya en San Mateo del Mar es la última población de los icots, según tengo entendido, ¿no? Y es un lugar muy bonito, una cocina, una gastronomía impresionante, un dialecto, bueno, una lengua también increíble, una técnica para pescar con cometas, ¿no? Van al mar y sacan el cometa y ahí va el anzuelo y pescan. Es súper interesante, súper interesante. Y muy interesante también que en ese momento, bueno, no tanto, pero que en ese momento que nosotros estábamos ahí, pues los hombres andaban muy mal, ¿no? Como que el hombre tenía mucho el tema de irse a la cantina todo el día, todos los días, gastarse todo el dinero, y tú pasabas por las calles y lo veías.
y las mujeres pues, echando la comunidad adelante, ¿no? Trabajando pues fuerte para que esa comunidad saliera bien, ¿no? Entonces, pues no, el curso de capacitación que dimos en este caso fue especialmente para mujeres y mujeres que tenían ese concepto que todavía de ellos es que los que construyen son los hombres, ¿no? Pero bueno, entonces empezamos con el curso, que en donde también pues empezamos con la maqueta, porque la maqueta nos da mucho el sentido, que eso también lo tienes que hacer, de cómo se va a comportar nuestra estructura con ciertos tipos de conexiones y tal, diseñamos estructuras, una super mujer eh, que también es líder de la comunidad, ahí trabajando con el bambú, estamos haciendo estructuras recíprocas, ¿no? Que en ese momento pues también se integraron ya los hombres, ahí estamos haciendo la entradita de, de la primaria, ok, ahí estamos, ¿no? Subiéndonos todos en la estructura recíproca en la que acaban de construir en un fin de semana. Entonces, digo, son así como puntos de vista, ¿no? Entonces, como un material que es sencillo de usar, lo ocupas con un sistema constructivo también sencillo de usar, que en este caso siguen siendo las estructuras recíprocas, pero ahora para generar domos. Entonces, la misma técnica que vas a aprender, o que deberíamos todos aprender en arquitectura y todos lo que queremos construir, esta estructura recíproca, te puede servir para hacer domos, para hacer puentes, para hacer bodegas, muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? En este caso, en la Universidad de Guerrero, trabajamos este domo geodésico, ¿no? Que primero hacemos la maqueta, vemos todas las conexiones, vemos cómo se comporta la maqueta, vemos cómo se rompe la maqueta para reforzarlo en la construcción. En este caso es este domillo, ¿no? Y luego, pues también la hora chango, donde todos nos subimos en la estructura, pues, para comprobar lo que soporta. Es un bambú que viene de Acapulco. Y también pues, con jóvenes, muchas estructuras que hemos hecho. Esta es otra técnica constructiva muy sencilla de hacer, que le llamamos estructuras en dos planos. ¿Qué quiere decir? Que el bambú se conecta un bambú con otro simplemente recargado, pues no tenemos que cortarlo y moldearlo para que se ensamble aquí, sino simplemente lo ponemos apoyado y lo pernamos con una barra de 3/8 y vamos haciendo un plano. Este plano es, digamos, un muro de la casa, ¿sí? En donde aquí pues tenemos la ventana, ¿no? Por así decirlo, y en el siguiente muro de la casa, esto se corta y ya tenemos aquí la puerta, aquí, ¿no? Esto ya después vendrán con muros, y se hundirán por acá con otros bambúes y listo. Es un sistema bastante sencillo para poder construir tu primera estructura de bambú. Aquí pues también en otro curso, ¿no? Como les decía, pues una asistencia bastante, bastante variada, ¿no? Por lo cual pues, el curso debe ser bastante flexible para que todos podamos entender, pero tampoco nos resulte o muy abrumador o tampoco muy aburrido, ¿no? Sino que vayamos todos en ritmo. Entonces aquí podemos ir viendo también esa estructura de dos planos, ¿no? Que estamos haciendo, muy importante porque también esto nos ayuda mucho, acelera mucho los procesos, disminuye mucho los costos, requiere mucho menos práctica y experiencia, ¿no? Vean, ese es un cuarto que se hizo con esa técnica, ¿no? Que es una casita de 2 pisos. Otra de las técnicas que también hacemos y lo que hemos visto mucho, como les decía, como inspirarse en el cascarón, inspirarse en el pájaro, en los nidos de los pájaros, y empezar a hacer, cuando seccionamos el bambú en tiras, ¿no? Más o menos de 3 centímetros de ancho, más o menos, ¿no? Le llamamos reglilla. Y esa reglilla la usamos como fibras en muchas aplicaciones dentro de la obra. En este caso, como estas fibras para tejerse entre ellas y hacer una estructura en forma de nido. Esa estructura es muy intuitiva también. Es muy, muy intuitiva, con formas también muy, muy orgánicas y también muy rápidas de hacer, que requieren, pues sí, la participación de muchas personas, que eso está bueno, aunque no sean necesariamente especialistas. Esta, por ejemplo, también es otra de las estructuras que hacemos ahora mucho en nuestras obras y en los cursos, porque son estructuras a base de reglilla y patrones geométricos que nos van simplificando mucho los procesos constructivos.
¿no? Aparentemente esto pudiera ser complicado, pero la verdad es que es muy sencillo, puesto que lo que hacemos es que colocamos el bambú en el piso, hacemos ese dibujo en el piso, lo amarramos ahí en el piso y luego lo levantamos. Y esto actúa como una malla que está acomodando al punto que tú quieras, ¿no? Nosotros en este caso tenemos ahí una, digamos que una cimentación hecha a base de costales rellenos de grava, que después se van a repellar, ¿no? O se repellan y esos, digamos que también lo que buscamos mucho es la simplificación de los procesos constructivos, ¿vale? Entonces acá lo que vemos, digamos, el esqueleto de la obra es esta reglilla en patrón geométrico, ¿no? En paquetes de tres, que se anclan a estos costales de grava, que es la cimentación, porque recuerden que la cimentación va determinada mucho por el peso de la estructura, ¿no? Y en este caso la estructura es bastante ligera y como cubierta impermeable, estamos ocupando varios ejemplos. Evidentemente el ganador fue aquí el centro, que es el que estamos replicando también en una obra aquí en Zacatelco, muy bonita, que luego se las mostraré. Pero lo que estamos usando acá es una especie de malla sombra, que está recubierta por un impermeabilizante a base de llanta. Una patente poblana, me parece, si no estoy equivocado, pero sí sé que hay fábricas en Puebla que están haciendo impermeabilizante a base de llanta, con ellos estamos trabajando y estamos usando también este impermeabilizante transparente. Aquí casi no se nota, pero si ven, aquí tenemos una superficie como muy blanca y al lado tenemos una superficie como parece como verdecilla, ¿no? Que esto es precisamente el impermeabilizante transparente. Entonces, es esa malla con impermeabilizante por adentro y por afuera. Aquí tenemos solamente la pura malla, aquí pueden ver la malla sombra, que no lleva impermeabilizante por dentro. Y luego también usamos telas, como en este caso, telas que van a estar en buen estado, se van engrapando a la reglilla y se impermeabilizan. Entonces, mucho lo que buscamos también es cómo simplificar, ¿no? Los procesos constructivos para que precisamente puedan ser adaptados por pues un grupo de personas bastante diversas, ¿no? Entonces, recapitulando un poco, lo que queremos mostrarles con esta charla es, primero, vemos varias historias que se ubican en diferentes puntos geográficos, con diferentes pues, poblaciones, ¿no? Pero que todos son capaces de construir, todos son capaces de participar en un proceso constructivo, ¿no? Que es muy, muy importante, ¿no? Estamos entendiendo también que el bambú es un elemento clave en esta ecuación de que tú puedas construir con bambú. ¿Por qué? Recapitulando, porque es muy ligero, primero, ¿no? Primero es muy ligero, que quiere decir que yo lo voy a poder manipular. Dos, es muy abundante. El bambú lo hemos encontrado desde Torreón hasta Chetumal, ¿no? Entonces, hay bambú casi en todo México. A lo mejor estamos esperando ver grandes bosques de bambú para decir, hey, yo tengo bambú. Pero en realidad, si tienes tres matas de bambú, tienes el material suficiente para construir una casa. Y recordamos que el bambú, que esa es otra de las ventajas, se renueva cada año. Cada año hay población que está brotando para estar disponible constantemente. Entonces, entre más use, pues obviamente de forma adecuada el bambú, más crecerá, más material tengo. Entonces, yo, si tengo esas tres matas, este año hago una casa, pero yo sé que el siguiente año tengo material suficiente para hacer la otra, ¿no? Entonces, es disponible, es económico también. Afortunadamente, el bambú no cotiza en la bolsa, entonces no está subiendo con todo lo que está pasando en Ucrania, con todo lo que está pasando con Trump y los aranceles. El bambú se mantiene estable, ¿no? Puesto que no está en ese juego, que también es a lo que les invita el bambú, ¿no? Cuando hablamos de construir con bambú, también estamos hablando de construir una sociedad distinta, ¿no? Que piense también en una economía distinta, más cercana, ¿no? Como esa economía local, que el bambú, si lo compramos a los campesinos. Cuando tú compras cemento, se lo compras a Slim, ¿no? Y lo haces más feliz. Igual cuando compras varilla, ¿no? Pero cuando compras bambú, generalmente se lo vas a comprar a un campesino que está buscando formas de permanecer en su comunidad. Y el bambú es un vector para ello. Ya lo hablaremos en otras charlas.
de las ventajas que tiene el bambú en una comunidad, en un entorno, en una ciudad incluso. eh, pero la idea es como ir generando esta economía. Bien, también hablábamos de las técnicas constructivas. Quiere decir que el bambú no vamos a pensar que, ay, voy a hacer esta casa de concreto, pero con bambú. No, no. Cuando pensemos en bambú, vamos a pensar también en sustentabilidad. Y la sustentabilidad tiene mucho que ver con el uso racional de los recursos, ¿no? Entonces, cuando tú estás haciendo formas raras que no tienen, digamos, capacidad estructural, pues vas a necesitar muchísimo material para que esa forma sea estable. Entonces, si tú eliges una forma estructural, como una pirámide, como un domo, por decir algo, ¿no? Estás eligiendo formas estructurales. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, desde cómo concebimos nuestra vivienda, nuestro hábitat, ¿no? Pues eso es lo que nos va a permitir construir con bambú. Muy bien, también nos ofrece una durabilidad pues enorme siempre y cuando no se exponga al agua y al sol. Si bien en nuestras primeras obras lo que queríamos era presumir el bambú, gritar el bambú a todo mundo, en realidad ahora sabemos, ahora entendemos que por muchas razones el bambú debe protegerse completamente. Entre más protegido esté, menor mantenimiento, mayor durabilidad. ¿Cuánto puede durar el bambú? Pues más de 100 años, siempre y cuando lo alejemos, perdón, lo alejemos de los elementos que lo degradan, que es la polilla, ¿no? O sea, el insecto xilófago que se lo come, por eso hay que preservarlo, el fuego, el agua, el sol, ¿no? Esos son los elementos a los que tienes que alejar. Por eso el bambú no se entierra, ¿no? El bambú siempre va sobre un zoclo, que digamos, ¿no? Y pues siempre bien cubierto, ¿no? Y con ello, pues podemos ya más o menos tener un panorama muy amplio y quizás, ¿no? Haberlos convencido, si no díganme, de que ustedes también pueden construir con bambú, siempre y cuando apliquemos las técnicas correctas, tengamos el diseño correcto, ¿no? Y pues lo disfrutemos, que también de eso se trata, ¿no? En los talleres y también en las obras, pues buscamos esos momentos de convivio en donde podamos también cocinar en el bambú, que es otra de las cosas maravillosas de esta gramínea, que dentro del canuto, que es la parte entre dos diafragmas, que hace como una olla, hemos cocinado desde huevo hervido, arroz, pasta, costillas, camarón, eh, plátanos, no sé, un sinnúmero de platillos, ¿no? Entonces lo colocas dentro del bambú, ¿no? Lo llenas de agua y al fuego, ¿no? Entonces el bambú como está verde, está lleno de agua y luego también el agua de adentro del culmo protege mucho de que no se queme luego, luego, sino si dura sus 20 minutos al fuego cocinando pues, el arroz, ¿no? Claro, ya cuando se acaba, pues ya afuera ya el bambú ya está súper cenizo, pero permanece perfecto para poder cocinarlo, ¿no? Y el sabor es impresionante. La verdad que dejan unas azúcares súper ricas, ¿no? Y bueno, eso era un poquito lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que hayan disfrutado esta charla, les haya servido y estamos como gustosos de poderles responder cualquier duda o pregunta que puedan tener. ¿Ok? Aquí en el chat hay saludos. ¿Se tuvo el audio? ¿Escucharon todos bien? ¿Miran todos bien la presentación? Ah, perfecto, Sí, Julián. gracias, se escuchó bastante. Súper, súper. Venga, Julián, pues si quieres compartirnos tu pregunta, en lo que Julián se anima. También comentarles que estaremos en Querétaro a finales de abril, dando un taller de construcción con bambú. Estaremos haciendo una práctica de un gallinero conejero, muy, muy bonito. Y también tenemos la oportunidad de conocer una vivienda construida en Querétaro con bambú, repellada con tierra y también impermeabilizada con cal. Es súper, súper interesante. Esto es en Querétaro. Y también estaremos en Tlaxcala en mayo. Ahorita les comparto las fechas, en donde estaremos teniendo dos cursos. Un curso de arquitectura y tierra
cómo lograr esos sistemas constructivos entendiendo el bambú y entendiendo la tierra. Está bien bonito. Desarrollamos un sistema que le llamamos bambureque, en donde pues todo el bambú se ocupa dentro de la obra, desde la hoja hasta las fibras que usamos, le agregamos ceniza del bambú, le agregamos jabón, le agregamos engrudo a la tierra para estabilizarla, queda súper padre. Y el siguiente Mm. taller va muy dirigido a cómo puedes hacer un manejo sustentable del agua en tu vivienda a través de biofiltros en muros verdes y en azoteas ajardinadas. Están esos cursos. La idea son esos cursos seriados para que tú vayas tomándolos como módulos y puedas con ellos construir tu primera vivienda. Perfecto, Julián. ¿Ya andas por ahí? Cuéntanos. Hola arquitecto, buenas noches. Buenas noches, Julián. ¿Cómo está? Una pregunta, ¿la reglilla la cepilla por la cara interior y aproximadamente de cuántos milímetros las deja para poderlas curvar fácilmente? Ok, mira, con la reglilla hacemos dos cosas. Primero, si sabemos que la vamos a trenzar, la vamos a cepillar por ambos lados. Por el lado interno, pues ya sabemos, ¿no? Cada vez que vamos a rebajar la curvatura, bueno, primero, nosotros lo hacemos todo a mano, a machete. No tenemos ni siquiera la estrella esta para sacar la reglilla de un jalón. Todo lo hacemos a machete y tenemos un buen rendimiento. Entonces la idea es que con machete vas generando ocho, bueno, sí, uno, dos, tres, cuatro cortes transversales en el bambú para generar la latilla, digamos, la reglilla. Y ya después empezamos a rebajarla por dentro, primero para quitarle toda la parénquima, ¿no? Que es el atractivo de la polilla, del insecto xilófago, del Dinodeus. La parte interna es la parte que más azúcares tiene, la parte más suavecita, ¿no? Y las fibras se concentran más hacia la parte exterior. Entonces rebajamos todo lo que podemos, la parte interna, para también perderle curvatura, muy importante, ¿no? La reglilla debe estar casi como plana. En ese momento ya paramos de cepillarlo ahí y casi que expones la fibra. Porque ya cuando quitas la parénquima, ya se empieza a notar más la fibra y ahí es cuando paramos también para mejorar la absorción del preservante. Pero también la volteamos y le limpiamos el nudo, porque ese pedacito de nudo, cuando estás trenzando, hace que tope, ¿no? Entonces, si la reglilla la vas a usar como un tablero, pues no lo limpias, ¿no? Pero si la vas a tejer, también limpiamos esa parte. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por tu pregunta, hermano. Saludos a Colombia. Gracias, gracias. Venga, venga. Gracias, Araceli. Gracias. Aquí estamos pendientes. Estamos en el chat. Muchas gracias. Charlas interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias por tu comentario. ¿Con qué proteger el bambú para que no se lo coma el insecto? Gran pregunta, gran pregunta. Ahí tenemos una charla, pero te voy a tratar de contestar lo más rápido posible. Hay dos caminos para la preservación del bambú, digamos, un camino el industrial y un camino como el holístico, ¿no? Ambos se cruzan, pero digamos que en el industrial a ti te hacen una llamada y te dicen, oye, ¿sabes qué? Necesito 50,000 bambúes, ¿no? Por decirte algo. Entonces, en el industrial dice, ok, de acuerdo, yo mañana los empiezo a cortar. Y entonces, luego empezamos a cortar, ¿no? Porque no nos importa nada. Si cortamos, obviamente, los maduros. Siempre vas y cortas los maduros. Pero en el industrial no se fijan, por ejemplo, en la luna. Entonces, en el holístico sí se fija en la luna y sí se fija en el sol. Entonces, el holístico prefiere cortar solamente en diciembre, porque es donde también los tallos son más fuertes y la planta está más retraída, no dañas tanto la plantación y tal. Entonces, solamente en temporadas frías y de secas cortan. El industrial no, ¿no? El holístico lo deja 3 semanas en la mata para que se vaya secando lentamente y las azúcares también se vayan fermentando en una especie de insecticida temporal, ¿no? Pero entonces ahí rebajas el contenido de humedad, que eso es sustancial, porque si no hay humedad, es muy difícil que haya polilla. Con humedad es muy rápido que haya polilla, ¿no? Entonces tenemos que alejar a la humedad del bambú desde que lo cortamos. Entonces se deja ahí 3 semanas y luego se manda ya al tanque de preservación, que es ahí donde ya se junta con el industrial.
porque ya vamos a la parte química, digamos. Entonces, la parte holística es esta, ¿no? Primero, checarte el sol, checarte la luna, obviamente que el cumo tenga sus 4 años, dejarlo 3 semanas en mata, que es el avinagrado en mata, y ahí terminó. Y de ahí iniciaría la preservación química, que la fórmula más popular, ¿no? Y más usada y más extendida y más estudiada es la de ácido bórico con bórax, en una proporción 1 a 1, una concentración del 5 al 10% y una tasa de retención de 5 días. Entonces, con esa preservación química, si la haces bien, es una sola vez y el bambú te dura para siempre. No, todavía no he preservado con sal y cal. Sí he visto varios videos, Francisco Blanco, de la preservación con sal y cal, pero aún no lo he hecho. Te voy a decir por qué, te voy a decir que es una triste historia, porque cuando nosotros estábamos empezando a usar este bambú, pues resulta que se nos estaba polillando, ni siquiera estaba bien preservado. Entonces, nuestro primer bambú tuvimos que experimentar cómo cortarlo, cómo usarlo, cómo cubrirlo y Ahí tal, acabó. pero aparte se nos apurilló. Entonces, aparte vino mal preservado, ¿no? Entonces, hicimos muchos experimentos de cómo preservar el bambú, desde el ahumado, que también es una buena técnica, ahí con algunas cuestiones, pero es buena técnica, desde el ahumado hasta echarle mezcal con sal y cebolla y todas esas mezclas, ¿no? Y sufrimos muchísimo, la verdad es que es horrible que el bambú se tapolille, ¿no? Y cuando pasamos a esta fórmula de 1 a 1, bórax, ácido bórico, no hemos tenido problemas. Entonces, no nos movemos de ahí. La verdad es que no es muy costoso pues yo voy a quedar ahí un rato. Ya después en experimentos a lo mejor hacemos sal y cal, pero por el momento estaremos por ahí. Híjole, sí me gustaría ir a Sosocolco, por supuesto, Jesús. Pronto, esperemos que pronto. Ya vamos a hacer el tour por la sierra. Eh, También muchas gracias a ti, Amareli, por escucharnos, ¿no? Sebastián, cuéntanos, ¿tienes alguna pregunta? Hola, primero muchas gracias por la presentación, estuvo muy interesante todo. Gracias. Y yo la pregunta que te tengo es que al principio mencionaste que ahorita los bambuceros en México están esperando que pase esta revolución y que empieza a adoptarse cada vez más a más gran escala. ¿Cuáles son los retos que hay para que eso pase? Yo creo que se difunda ya, porque mira, primero los primeros retos, te decía, era eso, ¿cómo lo preservas? Ahorita ese reto ya está. Ya la preservación en el bambú, ya hay una normativa. Después el reto era cómo construir con bambú en la ciudad, porque no hay normativa de cómo construir con bambú en la Ciudad de México, ¿no? Pero poco a poco ya se fue metiendo en el reglamento del 2017 y actualmente ya podemos construir legalmente en la Ciudad de México con cálculo, con todo y tal, ¿no? En la Ciudad de México en espacios públicos, porque nosotros hemos construido ahí. En la Ciudad de México, en espacios públicos, donde el código de construcción pues, es bastante riguroso. Entonces, esa barrera ya se rompió. Ahora lo que necesitamos es romper la barrera de que cuando te dicen bambú, piensas en panda o piensas que en la playa sí y en mi casa no, o el bambú sí es muy débil, o sea, como romper mucho esta, pues, barrera que tenemos ante este material, porque creemos que este bambú es de fuera. Creemos que es asiático, que es el Kung Fu Panda, y por eso le hacemos un rechazo, cuando el bambú siempre ha estado en territorio nacional y siempre ha sido usado, nada más que perdimos el conocimiento. Entonces, primero, reivindicar el puesto del bambú y decir, "Ey, es nacional, ¿no? El bambú es nacional y vamos a usarlo. Y luego decir, ok, ¿por qué prefiero cemento a bambú? ¿Por qué prefiero, por ejemplo, si estuviera en el en la Ciudad de México, ¿no? ¿Por qué prefiero una construcción con 1 tonelada de concreto arriba, ¿no? Que en un terremoto se me cae y no la cuento, a tener techos ligeros que son mucho más resistentes al sismo, ¿no? Entonces hay un cambio de cosmovisión que es la que tenemos que lograr, ¿no? Y yo creo que esa es ahorita es la barrera, que la gente lo conozca, que los arquitectos lo empiecen a ocupar de la forma correcta y brincar al siguiente paso. Perfecto, muchas gracias. A ti, Sebastián, ojalá que esta charla nos ayude a sumar esa masa crítica que necesitamos para que eso sea un movimiento. Espera. Perfectísimo. Muy bien, hermanitos, pues ya veo que no hay ninguna otra pregunta. Les agradezco mucho su tiempo. Estaremos con ustedes la próxima semana con temas más interesantes respecto al bambú, la sustentabilidad,
¿no? Y cómo podemos generar este mundo distinto al que estamos habitando el día de hoy. Recordándoles entonces también que pueden seguirnos en www.octa.com.mx, ahí nos van a encontrar en las redes. Ahorita tenemos promociones para el curso de Querétaro, hay una oferta de una promoción, me puedes darte una beca del 100%, otra del 50% y otra del 30% para Querétaro, que después también saldrá para Tlaxcala, que en Tlaxcala estamos haciendo una construcción súper interesante, que será súper bueno que la vengan a conocer, porque creemos que ese es el camino del bambú. Porque tenemos técnicas constructivas con especies mexicanas que valdría mucho la pena conocer. Eso recuerden que estaremos entonces en abril en Querétaro, la última semana. Ahorita, en un momento más les mandamos la fecha ahí en el grupo. Si no están en el grupo de chat, escríbanos para que los sumemos y reciban pues las promociones que constantemente estamos dando, acceso a estas charlas y pues también proyectos. Tenemos dos grupos, un grupo que es cerrado, donde solamente recibes información, es muy breve la información que te mandamos, y hay otro grupo que es abierto para la gente que quiera participar y comentar. Ahí te puedes sumar a uno, dos o al que, al que prefieras. Sí, el curso de Querétaro está cerca, tiene todavía promociones. Eso es con a Natalia. Natalia está llevando, ahorita lamentablemente no puede estar con nosotros, pero ella es la que está llevando las promociones. El curso de Querétaro es súper interesante por muchas razones y también bueno, la razón por la que van a poder conocer una vivienda sustentable en Querétaro que no está conectada a la red, ni eléctrica, ni de drenaje, ni de agua, ni nada, y pues puede ser algo muy interesante de conocer. ¿De acuerdo? Muy bien, pues espero que todos estén en las redes para que sigan enterándose de esto y más, que viene con otras cosas súper interesantes. Vamos a estar en varios estados de la República este año, entonces no nos dejen, no nos dejen de seguir. Muchas gracias, amiguitos. Muchas amiguitas, cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. Compartan, por favor, denos un like para que nos sintamos bien. ¿Sale? Hasta pronto. Saludos a todos. Bye. Gracias, Gracias. saludos. Bye, bye, bye.